Continuamos con la lectura del libro La resurrección y la vida eterna es ahora nuestra realidad, del autor Grigori Grabovoi, del año 2002. Nuestro último video fue capítulo 2, principios fundamentales de resurrección, y dentro del capítulo 2 estamos en los principios de tercer nivel. Principios de tercer nivel. Continuamos. Pensamiento. El pensamiento es la información que sirve como enlace entre la conciencia, el espíritu y el cuerpo. El pensamiento también está controlado por el alma. Es más fácil ver las relaciones mutuas existentes entre los conceptos enumerados aquí con el ejemplo de la siguiente analogía. Imagine una cascada. El agua se precipita hacia abajo por la acción de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad puede ser igualada al espíritu, el agua a la conciencia. El cuerpo es igualado al lecho del río donde el agua fluye. El lecho del río lleva el agua. Y el alma corresponde a lo que creó todo esto, tanto la tierra como la fuerza de gravedad y el agua. En general, el alma participa en la creación, ya sea directamente o a través del pensamiento. Podemos decir que el pensamiento tiene que ver con toda la estructura del mundo y representa la acción concreta del hombre en esta estructura compleja. Sentido. El sentido es la manifestación del alma en la dinámica del espíritu y precisamente en la medida en que el espíritu se conecta a la conciencia y el cuerpo. Cuando el alma controla el cuerpo, el sentido es precisamente la estructura sobre la que se construye el cuerpo. Por consiguiente, el sentido es esa base, aquel terreno sobre el que va construyéndose el cuerpo. Y por eso se cree que el sentido proviene del cuerpo. Durante la interacción con la realidad, el sentido percibe la información más rápidamente que el pensamiento. Ya hemos pasado a examinar la cuestión de la esencia de la diferencia entre el pensamiento y el sentido. El sentido reacciona más rápidamente. Es precisamente por esta razón por la que una persona puede a menudo decir o hacer algo y solo después darse cuenta de que no había necesidad de actuar de esa manera. Otra diferencia es la siguiente. Cuando una persona piensa, es el sentido que se encuentra en la fase de gestión, mientras cuando una persona percibe una sensación, en la fase de gestión está el pensamiento. Perdón, voy a hacer una aclaración. Acá estamos leyendo el sentido y evidentemente se refiere a la sensación, el sentimiento, ¿sí? Continúo leyendo. Aquí estoy hablando de la gestión de la realidad. Tomamos nota de que el pensamiento y el sentido pueden cambiar de lugar, pueden intercambiar sus esferas. Entre otras cosas, cuando el pensamiento, por ejemplo, está trabajando en la gestión, el sentido se puede desarrollar. El pensamiento y el sentido pueden estar en el mismo espacio, pero sin embargo, generalmente, no pueden estar simultáneamente en la fase de gestión. Solo unos pocos casos especiales son una excepción a esta regla, a saber la siguiente.
cuando un embrión crece y se desarrolla o cuando se cura a una célula, o por lo menos durante la curación de una enfermedad o cuando tiene lugar una resurrección. En estos casos particulares, el pensamiento y el sentido se pueden combinar y por lo tanto puede estar de forma simultánea en la misma fase. Hay otra diferencia importante entre el pensamiento y el sentido. Imagínese que una persona va a venir a través de un determinado fenómeno. Obviamente, esta persona va a formar tanto los pensamientos como los sentidos con respecto a este fenómeno, pero los pensamientos y sentidos se forman de una manera diferente. El pensamiento se forma por la conciencia sobre la base de toda la información sobre el mundo externo y lo interno relacionada con este fenómeno. La sensación sobre este fenómeno se forma también por la conciencia, pero de manera diferente. En este proceso la conciencia percibe el cuerpo, pasa a través del cuerpo, utiliza la información del cuerpo y es en plena interacción con el cuerpo que la conciencia forma la sensación. Hay otras diferencias más sutiles, pero en este libro no voy a analizar más detalles. Ahora vamos a hablar de lo que es común en el pensamiento y el sentido. Es común que ambas, las sensaciones y pensamientos, determinan el orden de las acciones en la estructura de la conciencia. Se puede hablar de la existencia de un orden en los procesos de conciencia, porque en él hay leyes específicas de desarrollo y son precisamente los pensamientos y los sentimientos que comprueban y determinan ese orden. Para ilustrar este hecho podemos ver, por ejemplo, la obra de un arquitecto. Sin entrar en detalles, como cuando se crea un cuadro no se ajustan los detalles insignificantes, pero solo imaginar lo que es más esencial en sus líneas generales, podemos decir que los pensamientos del arquitecto determinan el boceto del edificio, mientras que los sentimientos pueden evaluar este dibujo desde el punto de vista de la armonía. Además, también pueden manifestarse en el deseo del arquitecto, después de la finalización de la obra, de ir a almorzar o tomar una taza de té. Por lo tanto, los pensamientos y los sentimientos pueden cumplir la misma función, es decir, determinar el orden de las acciones en la estructura de la conciencia. Tal vez se podría traer otro ejemplo interesante de una esfera en la que el pensamiento y el sentido tienen algo en común. Es la reacción de un objeto externo, por ejemplo una piedra o una planta, a un ser humano. Aquí tengo que explicar que no solo la planta, sino también la piedra, tiene los elementos de reacción que corresponden a los pensamientos y sentimientos de los seres humanos. Por supuesto, son de un tipo completamente diferente, pero también una piedra vive su vida. Tampoco hay que olvidar que todos los seres aportan su propia contribución a la conciencia colectiva en general. Obviamente la contribución de cada ser es diferente, pero existe esta contribución y eso es lo que importa. Desde el punto de vista del hombre, ¿qué podríamos denominar pensamiento de la piedra y qué sería la sensación? Se puede definir el pensamiento de la piedra su reacción al ambiente externo. La sensación es también una reacción al ambiente externo, pero de tipo diferente. Por ejemplo, puede ser una deformación. Vamos a suponer que algo ha caído sobre la piedra, cualquier objeto, o que, por ejemplo, el agua ha comenzado a gotear sobre ella. Se producen unas distorsiones. Tal vez son pequeñas, pero lo que importa no es el tamaño, lo que importa es que existe y que pueden considerarse como sensaciones de la piedra, como su sentimiento producido en virtud de la interacción. Bueno, sucede que si un hombre mira a una piedra, la reacción de la piedra resultante se dirige a lo largo de la línea recta que une la piedra con el hombre, y precisamente en la dirección del hombre. Esta reacción es a menudo simultáneamente pensamiento-sensación de la piedra. En este caso, es decir, el sentimiento y el pensamiento de la piedra están unidos.
Incluso en una planta, si un hombre la mira, se produce una unión de pensamiento y sentimiento, pero a diferencia de lo que ocurre en el caso de la piedra, la reacción de la planta se dirige a lo largo de la línea perpendicular que lo conecta al hombre. Si usted tiene una planta ornamental en el hogar, la percepción de sus pensamientos y de sus sentimientos le permitirá ponerse en contacto con ella y usted nunca tendrá problemas, por ejemplo, para regarla. La planta misma le dirá si tiene que regarla con el agua o si el tiempo no ha llegado todavía. A primera vista, las reflexiones sobre la reacción de una piedra en forma de pensamientos y sentimientos a alguien pueden parecer abstractos. Sin embargo, en realidad no es así. Si examinamos el caso en el que los pensamientos y sentimientos de una piedra se unen y si entendemos por qué sucede esto, se puede entender en general la forma en que está estructurado el pensamiento en términos de la transmisión del conocimiento de un objeto a otro. Además, como la generalización de las características, cuando son transferidas a otras estructuras, da la ley de la conexión. Sobre la base de la presente ley, incluso se puede llegar a ser consciente de toda la realidad y transferir la tecnología del desarrollo eterno a cualquier objeto en el mundo. Imagínese transferir los pensamientos y las sensaciones, por ejemplo, a una piedra o a una planta. Entonces la piedra y la planta están situadas, por lo que concierne a uno de los parámetros, en el mismo mundo en el que se encuentra el hombre. En este caso, se puede llegar a saber todo sobre ellos, o más exactamente, todas sus funciones. Aquí se puede hacer una analogía con las matemáticas que ya he mencionado al principio de esta parte. Mediante mis matemáticas también se pueden obtener información acerca de un objeto desconocido. Puedo estar al tanto de todas sus funciones. Se trata de una nueva matemática. Sus operadores reflejan en sí la estructura del mundo. Por ello no es necesario conocer todas las características del objeto, tampoco las más destructivas. El uso de esta circunstancia es especialmente importante para evitar los desastres a través de la estructuración de la propia conciencia en el campo de la clarividencia de la gestión. El uso de esta circunstancia es especialmente importante para evitar los desastres a través de la estructuración de la propia conciencia en el campo de la clarividencia de la gestión. En este ámbito, el objetivo de la clarividencia no es sacar a la luz los datos negativos, pero dar una forma más eficaz posible a los acontecimientos positivos. Es apropiado utilizar la clarividencia de la gestión también en los casos en que los datos sobre el acaecimiento de la catástrofe han sido ya definidos. De esta manera, ya he evitado los desastres de carácter global. También se puede destacar otro punto. Cuando entre dos estructuras se forma una característica común, se puede traducir una de las dos estructuras en la otra. Esto también significa que, efectuando cierto trabajo, aunque tal vez se lo consiga solo después de un largo entrenamiento, se puede aprender cómo traducir el pensamiento en sentimiento y el sentimiento en el pensamiento. También se puede aprender cómo traducir la realidad en otra. Esto lo vamos a repetir porque me parece importante. Cuando entre dos estructuras se forma una característica común, se puede traducir una de las dos estructuras en la otra. Esto significa que efectuando cierto trabajo a lo largo de un entrenamiento, se puede aprender cómo traducir el pensamiento en sentimiento y el sentimiento en pensamiento. También se puede aprender cómo traducir la realidad en otra. En general, todo el mundo sabe, en base a su propia experiencia, que un pensamiento evoca un determinado sentimiento y que, por el contrario, la sensación puede crear un pensamiento.
Una persona en el estado de conciencia común a menudo confunde el pensamiento con la sensación, con el sentimiento. Se puede tomar uno por el otro. Por ejemplo, una persona puede sentir y con toda sinceridad amar a alguien, pero en realidad esta persona puede simplemente no saber lo que es el verdadero amor, no experimentarlo y ni siquiera sospechar lo que es. Esta confusión entre los pensamientos y los sentimientos en la vida, en cada paso, lleva a una falta de comprensión e incluso a veces a mayores complicaciones. Ya se ve que el discurso sobre los pensamientos y los sentimientos abre nuevas perspectivas para la reflexión. A este respecto, podemos recordar el lema «Conócete a ti mismo». Uno de sus aspectos es la cuestión de las sensaciones y de los pensamientos. Si se entiende esta cuestión, se puede construir su propia estructura del conocimiento. Podemos volver ahora al examen del principio a analizar. He hablado de la importancia de la resurrección para un mayor desarrollo y en particular para el desarrollo del pensamiento de las generaciones futuras. La resurrección, como sabemos, es siempre un evento benéfico. La resurrección, en gran escala, conducirá a un cambio en la conciencia colectiva. Los niños, por ejemplo, van a aprender a usar otro intelecto, otra mente, cualquier otro conocimiento. Sus pensamientos y sentimientos y su organismo como un todo se distinguirán por una mayor armonía. Se podrá obtener información con mayor facilidad. Recuerdo lo que dije en la introducción acerca de las diferentes maneras de obtener información. Como resultado de todo eso, un niño será capaz, por ejemplo, escribir los tratados o conocer de manera asombrosa todas las matemáticas superiores. Y para conseguir todo esto no será necesario por su parte hacer esfuerzos titánicos o sobrecargarse de trabajo. Simplemente él tendrá otro intelecto, otra mente. Todo lo demás en él será también diferente. Él mismo será diferente. Y quiero añadir de nuevo que la resurrección a gran escala va a llegar, en general, a una modificación global del conocimiento, y no solo del conocimiento. Las generaciones futuras recibirán la información y los objetos materiales de sus pensamientos, de su propio espíritu. Por eso, desaparece el problema de los recursos limitados de nuestro planeta. Yo, por ejemplo, a nivel de difusión de la tecnología, realizo la materialización de objetos, demostrando de este modo la posibilidad real de realizar materializaciones. Esto lo vamos a repetir, esta última frase. Las generaciones futuras recibirán la información y los objetos materiales de sus pensamientos, de su propio espíritu. Por eso desaparece el problema de los recursos limitados de nuestro planeta. Y nos dice Grigori Grabovoi nos dice, yo, por ejemplo, a nivel de difusión de la tecnología, realizo la materialización de objetos, demostrando de ese modo la posibilidad real de realizar materializaciones. De esta manera, la resurrección conduce a la mejora del intelecto, de la mente, de los pensamientos y de los sentimientos del hombre, a su perfeccionamiento en conjunto y al establecimiento de una mayor armonía entre el individuo y el universo. Continuamos con el punto 3.12. Un vivo que no ha muerto nunca siempre podrá reconstruir a un fallecido en un tiempo más satisfactorio y en una variación más apropiada de lo que lo puede hacer un resucitado. Hablemos en primer lugar del hecho de que una persona que nunca ha muerto siempre puede restaurar un fallecido en un tiempo más satisfactorio. Cuando hemos analizado los principios 2.7 y 2.8, ya hemos visto que, en términos de información, el que nunca ha muerto presenta ventajas considerables
en comparación con el que ha sido resucitado. Si se refiere a los fundamentos de la estructura del mundo, en ese nivel desde el cual todo viene, podemos decir que el mundo está organizado de matrices. En términos de información, cada ser humano tiene su matriz de información. Y puesto que las condiciones auténticas de la vida es la ausencia de la muerte, es decir, la vida eterna y el desarrollo continuo, de acuerdo con la condición auténtica de la vida, el que nunca ha muerto tiene una matriz completamente transparente, totalmente accesible respecto a todas las formas de la conciencia y la materia. Es por esta razón que el que nunca ha muerto posee una mayor velocidad de procesamiento de la información y, en consecuencia, puede restablecer al fallecido en un tiempo satisfactorio. Vamos a hablar de la segunda parte de este principio, a saber, que el que nunca ha muerto puede integrar los difuntos en la variante más adecuada. En primer lugar, ¿qué significa reintegrar el fallecido en la variante más adecuada? No hay quizás solamente una variante. Por supuesto que hay una sola variante para el resucitado, porque el resucitado es exactamente el mismo que era antes. Eso es incontroversible. Cuando digo la variante más apropiada, significa en la variante más adecuada desde el punto de vista del plan de la creación y de la organización. Es decir, aquel que nunca ha muerto restablece al fallecido de tal manera que, en primer lugar, esté la prioridad de vida y, por lo tanto, se proporciona la variante más adecuada para todos. Usted puede recordar que el resucitado con el tiempo puede corregir sus defectos relacionados con su muerte biológica pasada y que puede compensarlos mediante su correcto desarrollo subsiguiente. En cuanto a su condición, él puede llegar a ser absolutamente idéntico a los que nunca han muerto. Continuamos con el punto 3.13. La práctica de la resurrección, que es la práctica de restauración, no es contrario a ninguna religión, a ninguna ley o dirección del plan creativo. La afirmación dada es absolutamente obvia porque, como he dicho muchas veces, la resurrección es siempre un acontecimiento positivo para todos y en la actualidad es en general la base fundamental de nuestra salvación global. Punto 3.14. La resurrección ofrece a la gente la posibilidad de resucitar y reintegrar cualquier objeto. Recordemos el comienzo del principio 1.1. Las condiciones auténticas del mundo están en la vida eterna. Una vida eterna garantiza la estabilidad auténtica del mundo. La tendencia a crear un mundo estable produce la vida eterna. Quien nunca ha muerto es la base que reproduce todo lo demás. Dios es esa base. Dios es eterno, nunca murió. Desde aquí se deduce todo. Punto 1.1. Debido a que el mundo es verdaderamente eterno, cualquier objeto siempre existe. Este hecho se utiliza en los equipos técnicos por mí desarrollados para la restauración de órganos perdidos. La idea en la base del enfoque es la siguiente. El tiempo también puede ser visto como un sistema de pantallas paralelas. Es evidente entonces que detrás de una de las pantallas el objeto existe. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tecnología, restaurar el objeto significa ponerse justo detrás de la pantalla correctamente. Eso es todo. En un equipo real está instalado, por ejemplo, hasta un centenar de pantallas paralelas. También pueden ser muy finas. A través de estas pantallas
se hace pasar un pulso de luz con la información relativa al órgano al que estamos interesados. Este pulso, cuando pasa a través de una pantalla, y precisamente a través de la pantalla apropiada, pasa a través de las estructuras en las que el órgano en cuestión todavía existía, en las que era sano. Por consiguiente, el impulso no hace más que traer la información sobre este órgano sano en el punto correcto del organismo de la persona. Y el órgano en cuestión resulta así reintegrado. Si nos fijamos en el mundo, en este contexto, se puede decir que en él nunca desaparece nada. Y es por eso que siempre se puede tomar algo de un lugar y transferirlo a otro. En otros términos, siempre se puede realizar una simple transferencia. Es por ello que, como es lógico, me tomo como base no el espacio-tiempo, pero el desplazamiento. Si se toma como base el espacio-tiempo, debemos calcular las coordenadas. Es un trabajo inútil e innecesario. Si en cambio se basa en el movimiento, no es necesario calcular nada, no tenemos que pensar en dónde va a aparecer el objeto que nos interesa. El desplazamiento inmediatamente indica el lugar donde se encuentra. Como resultado de ello, siempre se puede ingresar en el tiempo que necesitamos, tomar ese objeto que nos interesa y moverlo aquí, en nuestro tiempo. He tratado estos problemas cuando tenía unos 12 años. También descubrí que cuando viajo con mi cuerpo físico en el pasado, me encuentro allí también. Por supuesto que se puede alcanzar en cualquier tiempo y en cualquier punto del espacio a través de la estructura espiritual. Pero ahora estoy hablando de un cambio solo en el cuerpo físico. Existe un mecanismo para viajar en el cuerpo físico a donde quieras. Así que se puede llegar a encontrar a sí mismo a su gusto y en cualquier punto del universo. Quiero hacer hincapié en otra circunstancia importante. El principio 2.2 habla de la interdependencia entre la estructura de lo espiritual y lo físico. De ahí la famosa frase espíritu sano en cuerpo sano. También se puede leer al revés, cuerpo sano en espíritu sano. Vemos que la segunda expresión es, por así decirlo, la reflexión de la primera. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de lectura reflejada de un texto. Los antiguos griegos, por ejemplo, leían muchos textos de modo reflejo, pero esta técnica es desconocida por los contemporáneos. La expresión cuerpo sano de espíritu sano dice que el cuerpo se encuentra en el espíritu y en consecuencia en el alma. En otras palabras, el cuerpo es una parte de la mente. Ya he presentado la idea sobre la base de la cual funciona el equipo para restablecer los órganos perdidos, pero los equipos técnicos son simplemente un medio auxiliar temporal que es útil hasta que se haya alcanzado el nivel apropiado de desarrollo espiritual. Cuando se alcanza este nivel, ya no se necesitará ningún medio auxiliar. Para la resurrección sirve ahora simplemente la pura fuerza del espíritu. A continuación, se hace evidente que la resurrección significa que el alma, el espíritu, la conciencia, en general todo lo que pertenece a la individualidad, refleja de una manera más integral y armónica el mundo existido. Y este reflejo completo es en su esencia la creación del mundo. Vamos a repetir esta parte. Se hace evidente que la resurrección significa que el alma, el espíritu, la conciencia, en general, todo lo que pertenece a la individualidad, refleja de una manera más integral y armónica el mundo existido. Y esto refleja
y este reflejo completo, es su esencia, la creación del mundo. La resurrección personifica esta verdad. Es por esta razón que la resurrección de la gente realmente da la oportunidad de hacer resucitar y restablecer cualquier objeto. Los objetos que están siempre en el pasado, incluso si fueron destruidos en el presente, siempre pueden ser completamente reintegrados. Incluso la simple comprensión auténtica de estos principios da la posibilidad de restablecer cualquier objeto. Además, este restablecimiento puede ser también inmediato. Como ejemplo, puedo reportar un caso que se verificó en mi práctica. En un avión se había arruinado el marco de los instrumentos y en consecuencia el avión había empezado a caer. De hecho, yo restablecí este marco en el avión que estaba cayendo y la situación se corrigió. La aeronave reanudó su vuelo normal. Este hecho fue confirmado por los datos obtenidos mediante el desciframiento de los registros de la caja negra a bordo. Muy bien, y hasta acá llegamos hoy. Luego continuaremos con el siguiente principio 4. Hasta la próxima.